es, Antonio. Estamos en la Facultad de Odontología de la UBA para hablar precisamente con los odontólogos. A ver, es una profesión de riesgos que están en contacto permanente con la saliva de los pacientes y ellos están trabajando aquí todavía. ¿Cuáles son las medidas que toman, las medidas de profilaxis para evitar cualquier tipo de contagio por la cercanía que tienen con los pacientes? Estamos con el decano precisamente de la Facultad de Odontología, el doctor Pablo Alejandro Rodríguez, para hablar con él y para que también nos comenten y nos muestren cómo están trabajando. Doctor, si nos puede hacer pasar, ¿cómo le va? Doctor, podría acercarse un poquito para acá. Bueno, así están trabajando los odontólogos para evitar cualquier tipo de contagio. Doctor, ¿usted nos podría describir de qué se trata la vestimenta o la forma en que están en estos momentos los odontólogos? Cómo no, buenos días. Bueno, por empezar, que nosotros somos de los profesionales de salud que hace tiempo manejamos mucho las normas de bioseguridad, porque no olvidar que en la fin de década del 80 nosotros nos llegó el virus del SIDA y el primer gran shock, y ahí se usó el primer gran cambio, que es usar guantes, que no estábamos usando, barbijo y antiparras. También tenemos hepatitis C, las hepatitis como grupo de riesgo de contagio, y ahora esta gripe. Nosotros lo que hacemos es camisolín, cofia, por supuesto los guantes. Hay acá una dupla, puede ser la máscara con barbijo común o la antiparra con el barbijo N95. Y eso lo hacemos, en nuestro criterio depende de la práctica. Si la práctica es demasiado larga, la máscara con el barbijo tricapa es un poco más cómodo, porque el N95 para procedimientos largos dificulta la respiración y tendemos... Esto es un poco más cómodo porque, primero, que es reutilizable, se puede decontaminar con alcohol 70 de superficies. En cambio, el barbijo N95, que es el más seguro porque filtra y es el único barbijo que impide la entrada, los demás solo es para salida. El mayor problema es que si el procedimiento es muy largo, a veces uno tiende a tocarse la cara y entonces ¿Doctor? Eso es peligroso. Por eso es que para procedimientos cortos, esta situación. Para más largos, la máscara es una opción. Antonio, te está escuchando. Perdón. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos y por explicarnos todo esto. Pero pregunta que tengo, la máscara, porque el barbijo es como que protege directamente la boca y la nariz. La máscara es más abierto. ¿El doctor no está más en riesgo con la máscara? Por supuesto, o sea, tiene el que usar ideal las es dos el cosas. N95. El N95 es el ideal porque es el único barbijo que filtra. Los demás barbijos solo son para proteger de que si alguien está contaminado no esparza virus, pero no impide la entrada. El barbijo tricapa no impide entrada de gérmenes de ningún tipo, solo la salida. Bien, vamos a recordar... Nosotros decimos que sí. Doctor, vamos a recordar que ante una urgencia es la atención odontológica en estos casos, ¿eh? Sí, por supuesto, solo estamos haciendo tratamientos de urgencia. Lo que pasa es que la urgencia es tan variada que, salvo el comienzo de rehabilitación, es casi que incluye toda la odontología, porque puede ser. si vamos a entes oficiales, el Ministerio de Salud de la Nación tiene un parámetro de las prácticas y prácticamente entran todas, salvo el inicio de rehabilitaciones con coronas, el resto, caries extensas, fracturas, traumatismo. No, pero además tiene razón, porque una caries conducto. es de un nivel de dolor por momento que es una urgencia para la persona. Por supuesto, pues, aparte porque lo que a nosotros nos preocupa no es, además del dolor, que ningún paciente debería soportarlo, es el control de las infecciones, porque ocupar el sistema de salud con una infección que puede ser prevenido tratándola previamente, me parece que es un error grave que no debemos cometer. Entonces, el control de las infecciones es lo que podemos apuntamos volver a controlar. Entonces tiene antiparras, el barbijo 95, que es el más importante. Puede combinar eso con una máscara, pero después tiene guantes y como unas mangas, ¿no? Sí, hay mangas. No, esta es la antiparra, y aquí tiene el camisolín y los guantes. El camisolín, se prende de atrás, se ata de atrás, ahí, y la idea es que cuando termine de usarlo, el asistente, trabajamos a 4 manos, desata, lo dobla hacia adelante, date vuelta, lo dobla hacia adelante y esto va a una bolsa roja de residuos patológicos. No se toca, se envuelve hacia adelante para que todo lo que está contaminado quede envuelto. Doctor, Y eso va a una bolsa roja.
¿Cuánto cuesta protegerse Sí, de perdón. esa manera y cada cuánto tienen que cambiarse, bueno, todo lo que tienen, el barbijo, la máscara y el camisolín y los guantes? Bueno, lo que es cofia, camisolín Sí. y guantes, por supuesto, uno por paciente. Ah. Y el costo varía muchísimo. Recién escuchaba a alguien que hablaba de mezquindad. Bueno, vale, está entre 500 y 800 pesos el set. ¿Y se Y lo, hasta y se lo 1000 también. aumentaron cuánto? Porque la mezquindad se refería, Y mira, su carchuca, al aumento desmedido de los comerciantes, algunos comerciantes. Sé perfectamente, no manejo mucho el barbijo hoy, el camisolín, pero el barbijo es un evento que costaba 6 pesos el tricapa y está costando 60 pesos promedio. Ah. 10 veces más. Claro, son unos delincuentes, básicamente. Que no hay otra Sí. palabra. No hay otra palabra. No, los camisolines han aumentado, me parece que en menor medida, pero también han aumentado. No tengo precio exacto para decirte, no quiero cometer un error, pero el barbijo estoy seguro porque eso es lo que 10 veces me llamó la atención muchísimo. ¿Qué profesión de riesgo se volvió la odontología en esto? Porque es riesgo puro. Siempre le fue de riesgo, digamos, siempre fue una profesión de riesgo. De hecho, tuvimos varios choques y el primero fue el virus del HIV Sí, que nos trajo. claro, también es cierto. Desde ahí implementamos los guantes, hasta esa época no se usaba guantes. Y bueno, siempre fue una profesión de riesgo. En este caso, sí, lamentablemente se incrementa el riesgo. Creo que al salir de esta crisis debemos replantearnos los odontólogos muchas situaciones, entre ellos el sistema de salud y cómo se va a hacer con este costo mayor que estamos teniendo con las normas de bioseguridad. Seguramente la atención de menor cantidad de pacientes, menor cantidad de pacientes en las salas de espera, Sí, la no entrada del acompañante del consultorio. Menor cantidad de pacientes, pero también hay un tema con la cantidad de pacientes, tiene que ver con los ingresos en muchos casos. Te agrego un dato, Antonio. Doctor, le consulto también porque usted debe tener un consultorio privado. Y la verdad es que me llegaron en estos últimos días muchos mensajes de gente odontólogos, que están pagando alquiler, que están pagando el monotributo o donde estén inscriptos en la FIP, que tienen gastos y que están pidiendo que el gobierno los escuche, porque no pueden trabajar. Sí, exacto. Yo en lo personal tengo un sistema de clínica, de una clínica con mucho movimiento y estamos haciendo solo urgencias. Conozco perfectamente el reclamo de todos los colegas y el mío propio, y la verdad es que primero que están consultorios parados, prácticamente sin atención, con el costo fijo constante, y cuando volvamos encima nos vamos a volver no muy rápido y con un nuevo escenario que son estas normas de bioseguridad endurecidas y con un costo muy superior. Todo más caro, eso es decir, todo más caro, porque no van a bajar estos precios. Todo más caro, ya subió todo. Todo más caro y además un cambio en las costumbres, porque, por ejemplo, ya no deberíamos ver más profesionales con ambo por la calle, no usábamos camisolín en todos los casos, ahora va a haber que usarlo, no usábamos cofia, hay que usarlo, no usábamos estos barbijos, va a haber que usarlo, es decir, un cambio radical en las costumbres y en las formas de trabajar. Y por supuesto en los tiempos, porque cuando yo le decía menor cantidad de pacientes es que el armado del consultorio y la decontaminación con alcohol 70 o la bandina al 0,5% de todas las superficies, por supuesto que lleva más tiempo el pasar un paciente o el tiempo entre paciente y paciente. Entonces, aunque querramos tener más pacientes, se va a hacer demorado la preparación. Entonces, eso va a redundar en un menor ingreso económico, por supuesto, claramente. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo y todas las explicaciones. La verdad, sí, hay que agradecerle mucho también a los odontólogos porque están al pie del cañón hoy. Arriesgándose. Pero además es cierto esto, todo es una urgencia. Para cualquiera de nosotros que tiene un dolor en la boca, es insoportable. Entonces pasa a ser una urgencia y la verdad que es bien de riesgo. Muchas gracias, doctor.